Hola, soy médica y esta es mi historia. Jamás olvidaré esa llamada que recibí después del almuerzo. Me demostró que la imposición de una ideología era verdadera. Estaba bajando del comedor del hospital cuando recibí la llamada de un residente de ginecología que me decía con voz asustada: Hola, dime a dónde enviamos a la paciente del domingo que me acaba de llamar el doctor a decirme que me puede echar de la residencia. Al terminar de escuchar ese saludo, mi corazón latía más fuerte y rápido mientras pensaba: ¿cómo es posible que a un residente lo vayan a expulsar solo porque le brindó otra alternativa a una paciente? Y más aún, ¿cómo por una idea mía un futuro ginecólogo iba a dejar de recibir su título? Le respondí: como te dije en el turno, es un grupo que ayuda a las mujeres con embarazos difíciles. Pero cuéntame bien, ¿qué pasó? Y entonces me contó cómo su profesor lo había llamado prácticamente a gritos, diciéndole que él jamás podía darle la opción a una mamá que quería abortar de ir a otro lado. A lo que el residente le explicó que era domingo en la noche. La psicóloga no se encontraba en ese momento para hacer la valoración, y él le dio a la paciente una cita con la psicóloga del hospital y, ante no tener ninguna de las tres causales que despenalizan el aborto en Colombia, también le dio el número de un grupo de personas que ayudan a las mujeres con embarazos difíciles. El docente fue reiterativo en afirmarle que por esa acción podría sacarlo de la residencia y que debía presentarse ese día en el hospital para aclarar todo con el director del servicio de ginecología. Mientras escuchaba al residente y sentía la angustia que él tenía por ver la posibilidad de que alguien terminara su sueño, solo pensaba: ¿cómo va a ser posible que lo expulsen de una residencia si dio la consulta para las 8 de la mañana del lunes y solo le dio a la paciente el número de una asociación y la paciente libremente decidió llamar y acudir antes que a una cita en el hospital? Después de escucharlo, le dije: diles que yo di el número de la paciente para que tú no sigas en problemas y voy a ir a hablar con el director del programa. El residente me contestó con firmeza: vamos a decir la verdad, yo di el número y sabía que era una organización que le brindaría una opción diferente al aborto y tú me diste a mí ese número. Al colgar, inmediatamente le escribí a varias amigas que son pro vida y a docentes de bioética, quienes en menos de una hora me habían respondido con el mismo desconcierto que inundaba mi corazón, diciendo: es inaudito que vayan a sacar a un médico de la residencia de ginecología por hacer lo correcto. La paciente tenía el derecho de conocer otras alternativas. Sin darme cuenta del poder y la velocidad con que viajan las noticias en los grupos Provida, siempre dispuestos a colaborar y apoyarnos, en menos de 2 horas tenía varios mensajes de diferentes personas de mi ciudad y de la capital que me decían que podían ayudar al residente si llegara a ser verdad las amenazas del docente. Incluso me escribieron de la Procuraduría de la Nación. Y por supuesto, entre las personas que contacté fue a la organización a la que habíamos remitido a la paciente, quienes me aseguraron que habían hecho lo mismo que con todas las pacientes: una terapia de choque y brindarle toda la ayuda que ella podría requerir de continuar su embarazo. Esto quiere decir que la mamá que asiste a esta orientación se le explican todas sus opciones de forma detallada, escucha el latido del corazón de su bebé y se marcha para tomar una decisión personal. Esto mismo había ocurrido con esta paciente y al terminar les había dado las gracias por la información y se fue diciéndoles que lo pensaría. Posterior a esta cita, la paciente asistió al hospital a su cita con psicología y ella le dio el aval para realizarse el aborto. Si había sido así, en mi cabeza solo me rondaba la pregunta: ¿por qué el docente había llamado con esa rabia al residente? ¿Qué había de malo en que la paciente hubiera escuchado otra opción? Le escribí al residente de ginecología y le dije que había decidido hablar con el director del programa de ginecología porque una ginecóloga egresada de la universidad me había dicho que la mejor opción era explicarle detalladamente todo lo que había pasado ese turno con la paciente. Me armé de valor y fui a hablar con el ginecólogo jefe del servicio de ginecología. Al llegar, le comenté que iba a contarle todo lo que había pasado con esa paciente. Y así el doctor escuchó toda la historia donde le narraba cómo la paciente había llegado solicitando un aborto, que no cumplía ninguno de los 3 casos despenalizados y que se había dado una cita para el día siguiente a las 8 de la mañana para valoración por psicología, como lo decía el protocolo del hospital, y un número de la asociación que ayudaba a mujeres con embarazos difíciles. Después de unos minutos, el doctor me comentó que la paciente había asistido a la consulta con psicología y había dicho que le habían agredido en la asociación a donde le habían recomendado ir.
Ante esas acusaciones le comenté que las personas estaban dispuestas a venir a hablar con él y con quien fuera necesario para explicarles bien todo lo sucedido, y que también abrirían las puertas de su asociación por si deseaban conocer la fundación y cerciorarse por sí mismos cómo funcionaba todo. Al terminar de hablar, me dijo que él sabía que todo lo que habíamos hecho tenía una recta intención y que creía en lo que había dicho de los miembros y misión de la Fundación Provida, pero que para evitar problemas era mejor que jamás volviéramos a dar ese tipo de información en el hospital. Finalmente, me dijo que la paciente iba a ingresar al servicio para realizarse el aborto. Al final, la paciente se realizó el aborto sin cumplir ningún criterio de los casos despenalizados en Colombia, pero bajo el aval de la psicóloga que refería causal de afectación de salud mental debido al estrés. El residente no fue expulsada porque el director del programa de ginecología no encontró ninguna causa para realizar la expulsión. Pero ante este evento tuvimos una reunión con una de nuestras docentes de bioética, donde el residente le comentó cómo en la residencia les decían que ellos no podían hacer objeción de conciencia a menos que fuera por alguna religión específica y fueran practicantes de esta, que a ellos les tocaba hacer muchos abortos de los cuales no estaban de acuerdo porque algunas mujeres lo veían como una forma de anticoncepción, que él había tenido varios problemas con la psicóloga porque se había negado a realizar algunos abortos y además la había acusado de negligencia por la formulación de misoprostol a una paciente. Al terminar de escuchar todo lo que el residente le contó, la docente de bioética le dijo que ellos podían objetar conciencia sin ser practicantes de ninguna religión, pues era un derecho constitucional, que estuviera tranquilo, que él había hecho lo correcto al plantearle otra opción a su paciente y que supiera que tendría el respaldo de muchos si llegara a pasarle algo. Esto me marcó para siempre y me demostró que en ocasiones las personas se vuelven hacia una ideología y quieren aplastar a quienes estén en contra o simplemente quieran mostrar otra opción a las mujeres. A ti, residente, que ya eres un gran ginecólogo, otra vez, perdón. Jamás quise que tuvieras que vivir esos momentos de angustia y espero siga siendo uno de los muchos que saben que hay mejores opciones para tus pacientes que un aborto.